El cristal de la lámpara de araña sobre mí parecía llorar lágrimas de luz, sobre un mundo al que yo jamás pertenecería. Estaba sentada en una silla aislada, en el rincón más discreto de un salón de fiestas que costaba más que mi casa entera. Un universo de seda y champán en pleno corazón de Miami. Mis dedos, gruesos y marcados por décadas de lejía y estropajo, alisaban nerviosamente la tela sencilla del vestido que cosí especialmente para la ocasión. Una mancha de algodón humilde en un océano de alta costura. Era la boda de mi único hijo, el niño para quien dediqué cada gota de sudor y cada noche mal dormida. Y, por un breve momento, me permití soñar que todo aquel lujo podría significar que él, finalmente, había triunfado en la vida y que un poco de aquel brillo podría, quién sabe, salpicarme. Pero entonces, mi nuera, Amanda, una mujer esculpida en mármol y desprecio, tomó el micrófono. Su sonrisa era una cuchilla fina y pulida. Sus ojos, fríos como las joyas en su cuello, recorrieron el salón, pasando por políticos y herederos, hasta encontrarme encogida en mi rincón. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó como una sentencia. Agradezco a todos los que han venido, gente de nuestro nivel. Y claro, tenemos a la madre del novio. Un recuerdo de dónde vino él, pero no hacia dónde vamos. Ella es nuestra vergüenza familiar, pero hoy vamos a tolerarla. El murmullo cesó. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Un silencio pesado y ensordecedor cayó sobre el salón, y cada par de ojos se volvió hacia mí. Busqué el rostro de mi hijo, mi niño, que estaba a su lado, rígido como una estatua. No me miró, solo contempló el vacío, el rostro pálido, cómplice en su parálisis. En aquel instante, el ruido de mi corazón rompiéndose fue lo único que pude oír. Y fue en el epicentro de ese silencio humillante, bajo el peso de cientos de miradas inquisidoras y el abandono cobarde de mi propia sangre, que algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que poseía, comenzó a levantarse de las cenizas de mi dolor. No derramé ni una sola lágrima. En lugar de eso, tomé una decisión. Allí, en esa silla de plástico disfrazada con un lazo de cinta, entendí que el amor que di no me salvaría. Así que yo misma lo haría. Si amas a Jesús y crees que esta historia nos enseñará algo, suscríbete para no perderte los próximos episodios de historias de sanación y sabiduría. Tu suscripción es un acto de fe en tu propia transformación. Te pido que te unas a nuestra comunidad de almas que ya han pasado por algo parecido. El silencio que siguió a las palabras de Amanda no estaba vacío. Era denso, pesado, lleno de espinas invisibles que perforaban mi piel. Cada segundo se estiraba en una eternidad dolorosa. Levanté mínimamente la barbilla, forzándome a encarar a la multitud que me analizaba como si yo fuera una pieza exótica e indeseada en un museo de la alta sociedad. Vi la curiosidad mórbida en los ojos de algunos, la incomodidad pulcra en otros, y en muchos, un vago desprecio que confirmaba las palabras de mi nuera. Yo no pertenecía a aquel lugar. Mi hijo, David, continuaba inmóvil, un novio de cera junto a su novia de hielo. El traje caro que ayudé a pagar con incontables horas extras de trabajo parecía un disfraz que vestía para esconder al niño que yo crié. Él ya no era mío, era un accesorio de ella, un trofeo conquistado cuyo origen humilde necesitaba ser pulido o, como en aquel momento, públicamente desechado. El olor de las gardenias en los arreglos florales, antes tan agradable, ahora me asfixiaba, mezclándose con un olor metálico a humillación que parecía emanar de mí. Amanda, por su parte, mantenía la sonrisa victoriosa, saboreando el poder que acababa de demostrar. No solo se casó con el hijo de la señora de la limpieza, lo hizo observar, en silencio, mientras ella aplastaba el corazón de la mujer que lo trajo al mundo. Aquello no fue solo un acto de maldad, fue una declaración de posesión. Y la parálisis de mi hijo fue su firma en el contrato, sellando la transferencia de su lealtad. El salón dorado se transformó en una jaula, y yo, en la atracción principal de un espectáculo de crueldad.
Mientras el mundo a mi alrededor comenzaba a girar lentamente, mi mente buscó refugio en un lugar seguro. Mi pequeña cocina en un barrio obrero de Miami, a kilómetros de aquel lujo estéril. Recordé el olor a frijoles cocinándose en la estufa, el calor del vapor en mi rostro mientras planchaba las camisas de David para que fuera impecable a la universidad. Recordé mis manos, ya en aquella época, ásperas y cansadas, sosteniendo las suyas, tan suaves y llenas de promesas. Sacrifiqué mi juventud, mi salud y mis pequeños sueños para que él pudiera tener los suyos. Vendí mi coche viejo para pagar sus libros. Trabajé en días festivos para asegurar que tuviera el mejor material de estudio, y celebré sus victorias con un trozo de pastel sencillo, pero hecho con un amor que valía más que todo el champán que burbujeaba en aquel salón. Cada sacrificio fue una piedra que usé para construir el puente que lo llevó lejos de mí, hasta este preciso momento. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Yo lo construí para que fuera fuerte, pero allí estaba él, débil y mudo, quebrado por la ambición. Aquel contraste entre el pasado de amor y el presente de abandono me dio la claridad que necesitaba. No era mi lugar estar allí. Con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, sentí que el dolor se transformaba en una fría resolución. Lentamente, empujé mi silla hacia atrás. El sonido del arrastre en el suelo de mármol fue un trueno en el silencio incómodo, un acto de rebeldía que nadie esperaba. Me levanté, y mis rodillas protestaron, pero mi columna se mantuvo erguida. Sentí las miradas siguiéndome como si fueran manos físicas intentando empujarme de vuelta a mi lugar de insignificancia. Las ignoré a todas. Mi foco estaba en la gran puerta de madera al fondo del salón, mi portal de escape. No miré hacia la mesa principal. No le di a Amanda la satisfacción de ver una lágrima, ni a David la oportunidad de ver el destrozo que su silencio había causado. Para mí, en aquel momento, se habían convertido solo en parte de la decoración cara y sin alma de aquel evento. Comencé a caminar, cada paso una afirmación silenciosa de mi propia dignidad. El camino parecía interminable, un pasillo de castigo flanqueado por susurros y miradas de reojo. Podía sentir el olor del juicio en el aire, la condescendencia y la falsa piedad. Estaba a medio camino de la libertad cuando una figura se movió con una rapidez sorprendente, saliendo de la mesa de honor e interponiéndose directamente en mi camino. Era un hombre mayor, de cabello canoso y un traje cortado con una elegancia discreta, que eclipsaba todo el brillo ostentoso a su alrededor. Su rostro era severo, y sus ojos azules, increíblemente penetrantes, no me miraban con lástima, sino con una especie de respeto y una furia contenida que, para mi completo asombro, no estaba dirigida a mí. Levantó una mano, no para tocarme, sino para pedir que me detuviera, y el mundo pareció contener la respiración, esperando a ver qué sucedería a continuación. El hombre frente a mí, el señor Beaumont, padre de Amanda, no se movió. Su presencia era una muralla silenciosa que me impedía huir, pero, extrañamente, no me sentí amenazada, sino protegida. En aquel instante en que el tiempo pareció congelarse, mi mente me traicionó, huyendo de la opulencia de aquel salón hacia la simplicidad polvorienta de las calles de Fresno, en California, donde crié a David. Lo veía de pequeño, corriendo detrás de una pelota gastada, con las rodillas perpetuamente raspadas y una sonrisa que era el sol de mi vida. Recuerdo llegar a casa exhausta, después de limpiar 3 oficinas diferentes, y aún encontrar fuerzas para revisar sus deberes en la pequeña mesa de la cocina. El olor a productos de limpieza en mi ropa se mezclaba con el olor de la cena sencilla que preparaba. Cada céntimo ahorrado era para él, para las zapatillas de marca que tanto quería para no sentirse diferente de los otros niños, para la enciclopedia que usó hasta que las páginas se soltaron, para la matrícula de la universidad que representó todos los ahorros de mi vida entera. Nuestro vínculo estaba forjado en sacrificio y en una complicidad silenciosa. Cuando se graduó, el primero de nuestra familia en tener un título, me abrazó en medio de la multitud y lloró.
diciendo que todo aquello era por mí. Aquel día, creí que todo mi esfuerzo había construido para él no solo un futuro, sino también un carácter inquebrantable. Apenas sabía yo que el carácter que tanto me enorgullecía haber moldeado sería, en realidad, tan maleable como la arcilla en manos de otra persona. La arcilla comenzó a endurecerse en una forma que no reconocía el día en que David me presentó a Amanda. Era hermosa, pulcra, y venía de un mundo de privilegios que yo solo veía en revistas. Al principio, intenté con todas mis fuerzas que me agradara, viéndola como la prueba viviente del éxito de mi hijo. Pero las fisuras en su fachada de cortesía pronto aparecieron. En su primera visita a mi modesto apartamento, sus ojos recorrieron mis muebles con una sonrisa forzada que no alcanzaba su mirada. Elogió mi pequeña y pintoresca casa con el mismo tono que alguien usaría para describir una antigüedad curiosa, pero polvorienta. David, que antes amaba el sofá donde veíamos películas antiguas, ahora parecía avergonzado de él. Empezó a llamar menos, y las visitas se convirtieron en eventos raros y formales. Hablaba sobre cenas en clubes de campo, viajes a Europa y vinos caros, un vocabulario extranjero que creaba un abismo entre nosotros. Estaba siendo asimilado por el mundo de ella, y parte del proceso de asimilación era, claramente, borrar las huellas de mi mundo en él. La frialdad se instaló lentamente, como una escarcha que primero quema las hojas más frágiles y luego congela la raíz. El calor de mi niño estaba siendo reemplazado por la frialdad calculada del hombre de Amanda. La primera humillación explícita vino disfrazada de redecoración. Cierto día, llegué a casa y encontré a Amanda y a dos amigas suyas en mi apartamento, con David observando pasivamente desde un rincón. Amanda, con su aire autoritario y una sonrisa de quien hace una gran caridad, anunció que iba a regalarme una sala de estar nueva. El regalo, sin embargo, exigía que todo lo que era mío fuera desechado. Intenté argumentar, explicando que el viejo sillón de terciopelo gastado era donde lo acunaba cuando tenía fiebre, que la pequeña estantería de madera había sido el primer mueble que compré con mi propio dinero. Fue entonces cuando una de sus amigas se rió y dijo: «¡Ay, qué sentimental! Pero querida, esto es un nido de ácaros». Amanda completó, mirándome como si yo fuera una niña terca: «Sofía, no seas un estorbo. Estamos intentando darte una vida mejor, más limpia». Busqué los ojos de David, implorando ayuda, una única palabra que validara mis recuerdos. Él simplemente desvió la mirada y dijo, con la voz baja y tensa: «Mamá, solo quiere ayudar. Déjala hacerlo. Son solo un montón de trastos viejos». La palabra trastos salió de su boca y golpeó mi corazón como una piedra. Aquella tarde, vi mis recuerdos ser apilados en el pasillo para la basura, y con ellos, la imagen del hijo que creía conocer. No solo permitió que ella me faltara al respeto en mi propia casa, validó su crueldad frente a extraños. La segunda vez fue aún más cortante, pues involucró el peso del dinero, la carga que ella se empeñaba en que yo sintiera. Para celebrar un pequeño aumento que David recibió, me llevaron a cenar. Yo estaba feliz, pensando que tal vez sería un destello de nuestra antigua relación. Fuimos a un restaurante italiano, no muy caro, pero elegante. Pedí el plato más sencillo del menú, consciente de no ser una carga. La conversación fue superficial y tensa, conmigo haciendo la mayor parte del esfuerzo para mantener las cosas ligeras. Al final, cuando llegó la cuenta, Amanda la tomó y la examinó con un suspiro exagerado. Luego, miró a David y dijo, en un tono lo suficientemente alto como para que la mesa de al lado oyera: «Es increíble cómo se acumulan los gastos, ¿verdad? Tenemos que pensar en nuestro futuro, en inversiones. Una boca más que alimentar realmente cambia la ecuación financiera». Me sonrió, como si compartiera una broma de negocios. Pero no era una broma, era una etiqueta de precio que me estaba poniendo en la frente. Yo era la boca extra. Era el concepto de gasto en su hoja de cálculo de vida. David se puso rojo,
pero no dijo una palabra en mi defensa. Simplemente tomó la cuenta de su mano, pagó con la tarjeta de crédito y cambió de tema, hablando del tráfico. Aquella noche, de vuelta a casa, el silencio en el coche era más pesado que cualquier palabra. Ya no era su madre, era un pasivo financiero, una estadística inconveniente en su búsqueda de estatus. En los meses que precedieron a la boda, el aislamiento se volvió completo. Fui informada sobre la fecha y el lugar por un mensaje de texto. No participé en la elección del vestido, la degustación del buffet o la lista de invitados. Era una figura periférica, una obligación social que necesitaban cumplir. Mi soledad era una habitación oscura y sin ventanas. Empecé a sentir dolores en el pecho, y mi presión arterial subió, pero me lo guardé. ¿Cómo podría hablar de mis debilidades cuando ya era vista como una carga? Los oía, en raras llamadas, hablar de los nombres importantes que estarían presentes, de la luna de miel en Mónaco, del futuro brillante que estaban construyendo, un futuro del que yo claramente no formaba parte. Mi presencia en la boda, lo entendí demasiado tarde. No era para honrarme, sino para servir de contraste, para ser el antes en la historia de éxito de David, un peldaño que él había pisado y dejado atrás. La humillación pública durante el brindis no fue un impulso del momento, de Amanda. Fue un acto calculado, la culminación de años de pequeños cortes y desvalorizaciones, diseñado para colocarme permanentemente en mi lugar, el de una reliquia olvidada de un pasado vergonzoso. Y ahora, de vuelta al presente deslumbrante de aquel salón, el señor Beaumont estaba ante mí, sus ojos reflejando una comprensión que no encontré en mi propio hijo. No me dijo una palabra. En cambio, con un gesto de una amabilidad inmensa e inesperada, colocó una mano firme pero suave en mi hombro y me giró para encarar a la multitud y el escenario. Sentí una oleada de fuerza proveniente de aquel toque. No me escondió. Me presentó. Luego, caminó con pasos decididos y firmes hasta la mesa principal. El silencio en el salón era ahora eléctrico, cargado de una tensión casi insoportable. Amanda lo observaba con una mezcla de conmoción y furia, su rostro perfecto contorsionado en una máscara de incredulidad. David parecía haberse encogido dentro de su traje caro. El señor Beaumont llegó al lindo escenario y, sin dudarlo, tomó el micrófono de la mano temblorosa de su propia hija. El agudo acople del micrófono rompió el silencio por un segundo, haciendo que todos se estremecieran. Ajustó la altura, y el sonido de su respiración calmada y controlada llenó cada rincón de aquel salón. Sus ojos pasaron por Amanda, por David, y luego se posaron en mí, al otro lado de la sala, con una intensidad que parecía ver mi alma. Entonces, abrió la boca, y supe que lo que fuera a decir a continuación no sería un susurro, sino un terremoto. La respiración del señor Beaumont en el micrófono fue el último sonido de calma antes de la tormenta. Sus ojos, que aún estaban fijos en los míos, se desviaron y se clavaron en su hija, Amanda. El amor paternal había desaparecido de su rostro, reemplazado por una decepción tan profunda que parecía una herida abierta. Cuando habló, su voz no era alta, pero estaba cargada de un peso que silenció hasta los pensamientos. Amanda, comenzó, y su nombre sonó como una acusación. Pasé toda mi vida dándote todo lo que el dinero puede comprar, con la esperanza de que eso te permitiera desarrollar lo que no puede: clase, empatía y un corazón. Veo ahora que he fracasado estrepitosamente. La mandíbula de Amanda cayó. El shock en su rostro fue rápidamente reemplazado por una furia impotente. La única vergüenza que veo en este salón esta noche, la única mancha en nuestra familia, es tu actitud, continuó. Cada palabra un martillazo. ¿Te atreves a hablar de nivel cuando tu comportamiento es el más bajo posible? Te jactas de tu posición social, pero humillas públicamente a la mujer cuyos sacrificios permitieron que el hombre a tu lado tuviera la educación y las oportunidades para llegar a conocerte. Yo observaba todo como si estuviera fuera de mi cuerpo.
Aquellas eran las palabras que yo misma debería haber dicho, los sentimientos que sofoqué durante años. Y oírlas de su boca, el patriarca de la familia que tanto me despreciaba, fue una validación tan poderosa, tan completa, que sentí que algo se realineaba dentro de mí. Era mi dignidad, volviendo a casa. Entonces, el señor Beaumont hizo algo que lo cambió todo. Levantó la mano y me señaló, no de forma acusadora, sino como un presentador revelando a la verdadera estrella del espectáculo. «Miren a esta señora», dijo, y su voz ahora se dirigía a todos los invitados, a todo aquel universo de privilegios. «Mírenla bien. Ven un vestido sencillo. Yo veo honor. Ven manos callosas. Yo veo el mapa de una vida de trabajo honesto que construyó el carácter del hombre con quien mi hija se casó. Reconozco la dignidad cuando la veo, porque fue con esa misma dignidad, proveniente de una familia tan humilde como la suya, que mi difunta esposa, tu madre, Amanda, me ayudó a construir cada centavo que hoy derrochas con tanta arrogancia». Un suspiro colectivo recorrió el salón. Había invocado la memoria de su esposa, la matriarca sagrada de aquella familia, y me había comparado con ella. En aquel momento, no solo me estaba defendiendo, me estaba consagrando, elevándome a una posición de honor que nadie allí se atrevería a cuestionar. Sentí las lágrimas que me negué a llorar por humillación subir a mis ojos, pero ahora eran lágrimas de una gratitud abrumadora. Me erguí un poco más, sintiendo que el peso de años de vergüenza finalmente se disipaba de mis hombros. Yo no era la vergüenza de la familia. Era el cimiento silencioso sobre el cual todo aquello, de alguna manera, se había construido. Y finalmente, alguien lo veía. Con una finalidad terrible, el señor Beaumont miró a su hija una última vez, luego a mi hijo, que ahora lloraba silenciosamente, con el rostro cubierto por las manos. El colapso de David era total. No era el novio en una boda de lujo, sino un niño perdido entre la madre que traicionó y el suegro poderoso que lo condenaba. «En cuanto a este evento», dijo el señor Beaumont, la voz baja y cortante, «es una farsa. No hay celebración del amor aquí. Solo una exhibición de crueldad y ego. La fiesta ha terminado, al menos para mí». Con eso, colocó el micrófono suavemente sobre el podio, y el golpe sordo del aparato resonó como el sonido del martillo de un juez. El hechizo se rompió. El caos comenzó. Los invitados se miraron, incómodos, y un fuerte murmullo se apoderó del ambiente. Vi a Amanda volverse hacia David, el rostro rojo de odio, siseando palabras que no pude oír, pero cuya crueldad podía imaginar. Vi a gente comenzando a levantarse, discretamente, ansiosa por escapar de la escena del desastre social del año. La fiesta de los sueños de Amanda se había convertido en su pesadilla más pública, y el arquitecto de su humillación fue su propio padre. Yo, la supuesta causa de la vergüenza, era ahora la única persona en el salón que parecía estar en paz, una isla de calma en medio de la tormenta social que se formaba. Ignorando el pandemonium que sus palabras causaron, el señor Beaumont bajó del escenario y caminó directamente hacia mí. La multitud se abrió para él como el mar ante Moisés. No miró a nadie, ni a su hija, ni al yerno en llanto. Sus ojos estaban enfocados solo en mí. Al llegar, se detuvo frente a mí, y para el asombro de todos los que aún observaban, me ofreció su brazo, un gesto de caballería de la vieja escuela que era tan poderoso como su discurso. «Doña Sofía», dijo, su voz ahora suave y respetuosa, «permítame acompañarla fuera de este lugar lamentable». Ya no había rastros de mi antigua vacilación. La mujer que entró en aquel salón, encorvada y con miedo, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer a la que acababan de recordarle su propio valor. Acepté su brazo sin dudar, sintiendo la fina textura de la tela de su traje bajo mis dedos. Mientras nos girábamos y caminábamos hacia la salida, lado a lado, dejando atrás una boda en ruinas y un hijo que tendría que enfrentar las consecuencias de su cobardía, sentí un poder que nunca había experimentado. No era el poder del dinero, sino el poder de la dignidad restaurada.
y supe, con una certeza absoluta, que lo que haría a la mañana siguiente no sería una huida, sino un acto de fundación, el primer ladrillo en la construcción de mi nueva vida. Nos gustaría sentir tu presencia en este preciso momento. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es ahí ahora. Al hacer esto, creamos una red de energía y apoyo para esta historia, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cada comentario es un punto de luz en nuestro proceso de sanación. En el silencioso pasillo del hotel, el contraste con el caos que dejamos atrás era absoluto. El aire era frío y olía a alfombra limpia. Allí, lejos de las miradas curiosas, el señor Beaumont se volvió hacia mí, su rostro marcado por una tristeza genuina. «Mi señora», dijo, la voz baja y cargada de sinceridad, «lo que mi hija le ha hecho esta noche es imperdonable. No la merece como familia y, francamente, mi dinero no fue capaz de comprarle un corazón. Quisiera ofrecerle no solo mis más profundas disculpas, sino un lugar de honor. Mi difunta esposa, a quien usted me recuerda en dignidad, la habría adorado. Sus palabras eran un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que aún estaban abiertas. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Era David. Su rostro estaba hinchado y rojo, el traje de diseñador arrugado, la imagen de la perfección completamente deshecha. Se detuvo ante mí, con el pecho agitado, y las lágrimas que no derramó en el salón ahora corrían libremente. «Mamá», sollozó, la palabra saliendo desgarrada. «Mamá, perdóname. Fui un cobarde. Fui débil y estúpido. Te elijo a ti». Y entonces, para mi asombro y el del señor Beaumont, mi hijo cayó de rodillas en el costoso suelo del hotel, aferrándose a mi mano como un niño perdido. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, una oleada de amor maternal mezclada con una nueva e inquebrantable claridad. Me arrodillé con dificultad y lo abracé, pero no fue un abrazo de absolución. Fue un abrazo de despedida de la mujer que solía ser. Lo amaba, pero ya no le pertenecería. Miré por encima de su hombro al señor Beaumont, y con un leve asentimiento, acepté silenciosamente su oferta. En la semana siguiente, mi vida cambió de una forma que jamás podría haber imaginado. El señor Beaumont, un hombre de palabra y de acción, se encargó de todo. Me instaló en una casa pequeña pero encantadora, en una comunidad tranquila en Key Biscayne, un lugar rodeado de árboles y del sonido lejano del mar. La primera mañana que desperté allí, el sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando las paredes recién pintadas de un suave amarillo. No había olor a humedad de mi antiguo apartamento, ni la sensación de paredes que guardaban recuerdos de soledad. Solo había paz. Decidí vender mi antiguo apartamento y todo lo que había en él. Contraté a una empresa para que lo vaciara, ya que yo misma no tuve el valor de volver. No se trataba del dinero, que usé para abrir una cuenta de ahorros para cualquier eventualidad, sino del acto simbólico de cerrar una puerta para que otra pudiera abrirse. El viejo sillón, la pequeña estantería, el sofá donde David creció, todo se fue. Estaba deshaciendo el santuario que construí para él, porque finalmente entendí que no podía vivir en un museo de un amor que casi me destruyó. La nueva casa era sencilla, amueblada con piezas cómodas que el propio señor Beaumont me ayudó a elegir. Por primera vez en décadas, no estaba cuidando la casa de otra persona ni manteniendo un hogar para mi hijo. Estaba construyendo un refugio para mí misma. Las consecuencias para Amanda y David fueron rápidas y silenciosas, desprovistas de cualquier venganza por mi parte. El universo, o tal vez la justicia social de Miami, se encargó de ello. La boda, por supuesto, fue anulada. La historia del discurso del señor Beaumont se extendió como la pólvora en la alta sociedad, pero la narrativa que se consolidó no fue la de la suegra pobre, sino la de la heredera cruel, pública y emocionalmente desheredada por su propio padre. Amanda se convirtió en una paria,
Sus amigas dejaron de atender sus llamadas y las invitaciones a eventos se agotaron. Su mayor arma, el estatus social, le había sido arrebatada por la única persona que podía hacerlo. David, por su parte, lo perdió todo en un solo día. Perdió a la novia rica, el futuro prometedor en una de las empresas de su suegro, y lo más importante, se perdió a sí mismo. Sin el brillo de Amanda para guiarlo, se vio obligado a enfrentar el vacío de sus propias elecciones. Volvió a un apartamento alquilado, pequeño e impersonal, y tuvo que enfrentar el desprecio silencioso de sus compañeros de trabajo que conocían la historia. Su caída no fue dramática, con gritos y acusaciones. Fue una implosión silenciosa, el resultado natural de construir una vida sobre una base de vergüenza y cobardía. La justicia, descubrí, no siempre es un trueno. A veces, es solo el eco ensordecedor de tus propias malas decisiones en una habitación vacía. Mi nuevo propósito llegó en la forma de una fundación que el señor Beaumont había creado en nombre de su difunta esposa, dedicada a amparar a personas mayores en situación de vulnerabilidad emocional y financiera. Me invitó no para ser una benefactora o una directora, sino para ser algo mucho más importante, una consejera. Mi trabajo era simplemente sentarme y escuchar. Empecé a frecuentar el centro de día, todos los días, compartiendo café e historias con hombres y mujeres que, como yo, a menudo se habían sentido invisibles para sus propias familias y para el mundo. Usé mi vida de sacrificios no como una historia de tristeza, sino como una credencial de empatía. Escuché historias de abandono mucho peores que la mía y ofrecí no soluciones, sino la dignidad de una escucha atenta. Descubrí una fuerza en mi capacidad para absorber el dolor de los demás y transformarlo en comprensión. La mujer que había sido silenciada durante tanto tiempo, ahora usaba el silencio para sanar. El contraste era abrumador. Pasé toda mi vida sirviendo a un único hijo que me descartó, y ahora encontraba una alegría inmensa en servir a una comunidad de extraños que me veían como una igual, como una fuente de sabiduría y consuelo. Unos 6 meses después, David apareció en la puerta de la fundación. Estaba más delgado, con ojeras profundas, y vestía ropa sencilla. No pidió hablar conmigo, pidió un trabajo. Cualquiera. Empezó en la cocina, lavando platos, el mismo trabajo que yo hice durante años para mantenerlo. Nunca mencionó su título universitario ni su antiguo empleo. Simplemente trabajó, en silencio, día tras día. Lo observaba desde lejos, viéndolo servir el almuerzo a los mayores, limpiando las mesas, tratando a todos con una humildad que nunca había visto en él. No lo estaba haciendo para impresionarme. Estaba haciendo penitencia. Estaba, tal vez por primera vez, encontrando valor en el tipo de trabajo que siempre despreció. Un día, nos encontramos en el jardín del centro. Estaba regando las flores. No hablamos del pasado. Simplemente me miró, con los ojos llenos de un remordimiento silencioso, y dijo: «Las gardenias están preciosas este año». Yo sonreí, una sonrisa genuina. El camino hacia el perdón sería largo, pero por primera vez, vi regresar al niño que crié. Hoy, no tengo el lujo que mi hijo persiguió desesperadamente un día, pero tengo una casa llena de paz, un propósito que me llena el alma, y lo más importante de todo, he recuperado el respeto por mí misma. Y eso, aprendí, es la única riqueza que nadie, nunca más, podrá quitarme. ¿Alguna vez has hecho un gesto de bondad que cambió la vida de alguien? Suscríbete al canal para más historias como esta. Han pasado 3 años desde aquella noche que redefinió mi mundo. Hoy, el sol de Florida brilla sobre la inauguración del nuevo Centro de Convivencia y Dignidad Sophia Beaumont, un proyecto que ha crecido más, allá de todos nuestros sueños. Estoy de pie en un pequeño escenario, ya no escondida en un rincón, sino en el centro de una celebración de vida. El vestido que llevo hoy es sencillo, pero lo compré en una tienda, y su color azul refleja la serenidad que finalmente he encontrado. Mi postura es erguida, no por orgullo, sino porque ya no cargo con el peso de la vergüenza. A mi lado, el señor Beaumont,
a quien ahora llamo Arthur, es más que un benefactor. Es el hermano que la vida me dio tarde. Me mira con un cariño que trasciende la amistad. Mis ojos recorren la pequeña multitud feliz frente a mí y encuentran a mi hijo, David. No está en el escenario, ni en primera fila. Está al fondo, ayudando a servir limonada, con el rostro sonrojado por el sol y una sonrisa genuina que no veía desde su infancia. Nuestras miradas se cruzan, y él levanta su vaso en un brindis silencioso. En ese gesto, hay un universo de perdón, redención y un amor reconstruido sobre cimientos mucho más fuertes. El respeto mutuo. Mi discurso termina, y me abrazan no socialites, sino mujeres y hombres cuyas manos están tan marcadas por la vida como las mías. Una señora llamada Elena me acerca y me susurra un chiste, y suelto una carcajada fuerte y libre, un sonido que ahora es parte de quien soy. Más tarde, por un instante, veo mi reflejo en el cristal de la puerta de entrada del centro. La mujer que me devuelve la mirada tiene el pelo canoso y las mismas arrugas, pero sus ojos brillan con un propósito que el dolor no pudo apagar. Tardé 70 años en verme de verdad, en ver más allá de la madre, la viuda, la señora de la limpieza. Pero hoy, finalmente, veo a la mujer en la que me he convertido, y por primera vez en la vida, sé que ella es más que suficiente.